Que te decían que pues a veces igual tienes que priorizar y entonces tienes que salvar a 7 y dejar morir a 17, también. Que mi compañera me contó que tuvieron que ir a un training en persona, que la gente salía vomitando y llorando de lo exhaustivo que era, pues también. Si esto hubiera sido de verdad, mis 21 niños estarían muertos junto conmigo. Porque sí. Y esto es Texas. Hoy es domingo. Ya veis que ayer fuimos, yo con el pelo todo lamio, sí. No podíamos estar de tarde en la calle con Dallas porque hacía demasiado calor. Se puso el cielo rosa, que eso es cuando... Tomado. Rosa, sí, se pone como rosa-rojo, que parece... Es que rosa, es increíble. Una sensación, y no en plan, ay, qué bonito el atardecer, no, es como detrás de las nubes, así, no sé, muy mal. Y nada, pues hoy nos levantamos con un frío. Bueno, no nos levantamos. Mira el outfit. Ayer ya empezó a hacer frío de noche. Sí, empezó a en enfriar el parque de perros ayer empezó a hacer frío. Es nuestro penúltimo fin de semana en Dallas. Nos queda solo hoy al domingo. El siguiente va a ser el último. Para estar juntos. Sí, pretty much. Aunque hoy tenemos lío porque vamos a una barbacoilla. Bueno, ayer... Unos españoles de aquí se compraron una casa. Ayer, al final, después de estar enfadados con esa chica, nos volvió a escribir que no, que estaba muy interesada, que venía, que no sé qué. Nos hizo seguir esperando horas y horas. Eso es. Pero al final vino y lo compró. Así que bueno, pues nada. Ahora no tenemos cómoda, pero bueno, por lo menos está vendida. Dallas, ¿dónde vas? ¿Al sitio de perros? No, señor. Creo que no hemos grabado nada del día de hoy al final. Solo que fuimos a desayunar y ya. No os enseñamos ni el desayuno ni nada. Pero un día muy interesante. Fuimos a... Mira, os pongo así para que veáis las vistas. Fuimos a casa de unos amigos que se compraron una casa. Y entonces fuimos a ver su casa y una barbacoa allí muy rica. Luego ahora nos vinimos a una de nuestras partes favoritas, Greenville, a tomarnos un café con la maestra, que el año pasado era compañera de Javi, que son de México, para despedirnos también. Y yo es que la verdad tengo que decir que a mí no me gustan nada las despedidas. Eso, que a mí no me gustan nada las despedidas. Entonces yo una cosa que intento hacer es como ya la última semana, las 2 últimas semanas, como no quedar con gente, ¿no? En plan, bueno, sí, ya nos veremos. O cuando quedo con ellos no me despido, sino que es como, bueno, ya, no nos despedimos de esta, ya nos vemos para la próxima, nos vemos entre semana antes de que nos vayamos y tal. Y luego eso nunca pasa. Entonces no tengo que despedirme. Es que no me gusta despedirme. Me da mucha pena. Prefiero dejarlo así como, bueno, ya nos veremos, ¿no? Así, claro. Y nada, ahora estamos dando una vuelta por Greenville. Ayer no os lo conté, pero si veis los vlogs, sabéis que yo un día os dije, pues hay una chica de Starbucks que trabaja en Starbucks, española, que me dijo no sé qué, tal. Bueno, pues el sábado fuimos a tomar un café al sitio de Starbucks. Total, fuimos a tomar un café al Starbucks de ella y la verdad que muy, no sé, muy guay conocer a gente. Y en la barbacoa esta que estuvimos hoy también conocimos a gente que veía en el vlog y digo, me da un poco de vergüenza, la verdad. No, muy bien. Ahora Javi está hablando aquí con un señor. No sé si lo podéis ver. When should I stop? Don't worry about it. Just slowly. Very, very slow. You gotta feel your car. Tramas, Morena. Nada, le estoy haciendo a Dallas su cosa de yogur. Pero, en vez de con plátano, le he echado green beans. Y estamos haciendo la cata, a ver si le gusta. ¿Te gusta? Antes lo chupó, o sea que entiendo que sí. Bueno, buenos días de lunes. Última semana de cole, última semana de escuela. Un poco triste. Pero, pues nada, una etapa muy, muy bonita. Que ya, pues que llega a su fin. Voy a empezar a quitar esta música chill out porque, madre mía, muy triste. Entonces, nada, ¿qué voy a hacer? Hoy ya me levanté, me desperté a las 4:30. A las 5:15 estaba levantada recogiendo cosas por casa. Y mira que todavía me queda una semana. Pero yo creo que ya como que mi mente está... Y necesito meter esto, y necesito guardar esto, y esto lo tengo que tirar, y está... Entonces, bueno. Hoy tengo un plan con los niños, que es pintar camisetas. Vamos a ver qué tal. Una mamá me regaló esta camiseta, que está chulísima. Y aquí pone last day of school. Y entonces para firmar, que todos los niños firmen. Está monísima. Entonces nada, yo usaré esta. Y a ellos les dije que trajeran una camiseta blanca.
A ver quién la trae. Tenemos que empezar a recoger todo, así que... ¿qué vais a ver ahora? Pues me vais a ver quitando un montón de cosas. Y mientras tanto, lo que tengo puesto es un vídeo de Hawái en 4K con la música esta triste, infernal. Estoy estos días un poco malita el estómago, pero yo creo que es por todo. Así que... nada, voy a ponerme a recoger. Es que parezco tonta, pero es que me da pena de verdad. Comida de hoy. Huevo con quinoa y verduras, kimchi y alga. Bueno, y el martes nos tocaba día Field Day, que viene a ser estar jugando a juegos todo el día afuera. Podían venir los padres y aquí justo veis que estamos jugando a The Row, que viene a ser tirar de la... También se hacían bromas a los directores, como ponerles helado en la cabeza. Bueno, y aquí tenemos otra compañera de viaje. Yo creo que le va a dar un infarto a cuando abra. ¿Qué? ¿Cómo sales? Ah, pues bien. Muy fácil salimos, sí. ¡Hola! ¿Qué? La cosa es que en Amazon esa maleta, porque es una American no sé qué, estaba a 120. Pero bueno, total, que se puede comprar usada y vendida por Amazon más barata. En este caso esta, usada, y pone que tiene como algunas... Perdón, es que me acabo de comer un Oreo de las que trajo Javi, de esas divertidas, que pone que tiene como algunos scratches, es decir, como... rozaduras. Total, eso. Y que tenía eso y que por eso estaba así barata y tal, y es vendida por Amazon. Entonces yo lo que pensé es, joder, tan mal no estará si la vende Amazon. Y de todas maneras, si está tan mal, yo se la puedo devolver igualmente. Así que vamos a verlo juntos. Ah, y también para que fuera más barata, pero esto no me importa. En negro y azul y gris y tal, estaba a 90, creo, usada. Pero en rosita palo estaba a 70 y pico. Y dijimos, pues mira, perfecto. Ay, pero si es buenísima. Oh, Amigos. Esto no es un scratch, esto es que está roto. Básicamente, ¿vale? pues está chula, ¿eh? Maleta chula, pero... Claro, yo la abrí y digo, oye, pero si no está ni raya ni nada. no está rayada, pero está rota. Por lo demás... Esa parece la más grande de todas, igual hay que comprar otra, ¿no? En Walmart. Aunque sea una mierda. A ver, pero escribe a estos, ¿eh? Ya, hay que cambiarlo. Dalas, ¿qué opinas de la maleta? Espera, porque se pone más interesante aún. Estoy mirando y tiene un doble fondo. La cremallera viene encima al revés. O sea... y se abre el fondo de la maleta. ¿Cómo está? Totalmente al revés. Y mientras seguimos en tareas de empacaje, os voy a contar una triste historia. Claro, señores, porque no hay hueco para cosas. Sandra no se puede llevar tanto zapato. No. Pero aquí va la Xbox. Bueno, hombre, la pobre tiene un huequín ahí. Claro. Ah, mirad lo que le hicieron a Dallas. Dallas, ¿qué tal te queda eso? ¿Te gusta? Madre, pero va a ver todo el mundo la casa así. Bueno, que estamos de mudanza. Estamos de mudanza. La triste historia que hoy os voy a contar es que hubo un tiroteo en Texas, en un colegio. Un tiroteo, bueno, eso no es ni noticia, pero en un colegio sí, evidentemente. Lo hubo en Uvalde, que hay profesores visitantes ahí en Uvalde, que es un sitio que está tomado por culo, básicamente. Está, pues yo qué sé, al sur de Texas, más o menos. Cerca, como 1 hora y pico de San Antonio o algo así, lo más conocido. Y justo me estaba diciendo Javi que sacásemos a Dallas. Y se ha puesto a caer la tormenta del siglo diluviar. O sea, ya veis cómo está cayendo por las cristales, con rayos y todo. Una maleta está cerrada. Ahora solo tenemos que saber cuánto pesa. Ah, ya cerré la maleta. Ah, ya lo cuento. Que Javi tiene una inmensa lista de sitios de los que se quiere despedir. De comidas. Y el hawaiano de aquí de casa, o sea, de cerca de casa, es uno de sus sitios ahora favoritos. Entonces, pues nada. Mirar qué pena, ¿eh? Cosas ahí, pero la casa sigue estando toda decorada.
El árbol no hay manera de venderlo. Lo tendremos que poner en la basura y que alguien se lo lleve finalmente. Os voy a enseñar la comida hawaiana, que fue antes de Hawái incluso. Que nunca probamos mushubis de verdad allí en Hawái. Que por cierto, ya estamos por Kauai. O sea, ya estamos subidos todos los vídeos de Oahu sin pasaporte. Así que espero que los hayáis visto y que sepáis lo que es un mushubi, porque ahí os lo explico y os enseño muchos. ¿Cómo está? No está malo. Calidad y bici. ¿En serio? O sea, no muy bien. El arroz blanco es arroz blanco. Que sin más. Y esto es lo que viene, muy contundente. Kalua pork, que está buenísimo. Pollito especiado, que es... Sí, es pollo, vaya. Arroz blanco y como una especie de macaroni salad o tal, que lo llaman ahí. Que lleva como una salsa estilo mayonesa o tal. La macaroni salad está muy rica. Está muy rico. Musubis. Muy bien, muy rico, la verdad. Bueno, total. Que os quería también hablar de un poco de lo del tiroteo que sucedió en Uvalde. Uvalde es un pueblo de aquí de Texas que nos queda a nosotros desde Dallas como a unas 5 horas o así. Y es un pueblo que ofrece el programa de profesores visitantes, el programa por el que Javi ha venido. Entonces, no sé, como que te toca un poco más el saber que hay profesores visitantes allí, que pues incluso que igual ven tus vídeos o los han visto otros años y pues se han motivado a venir a Estados Unidos. Y no sé, como que me siento un poco responsable y pues me gustaría en plan contaros un poco más sobre cómo es la situación aquí con el tema de las armas. Justo hoy os estuve subiendo unos stories a mi Instagram, que igual os los dejo por aquí igualmente porque expliqué cómo es el lockdown. Lo expliqué así todo bastante rápido porque justo llegaban los niños, pero vamos, os contaba que la parte más, no sé, que más miedo te da es que pues suenan las alarmas, tienes que ir a la puerta, asegurarte de que está cerrada, cerrarla, poner una cosita negra en la ventana, poner a todos los niños en una esquina, 21 niños de 5 años que tienen que estar en silencio. Y nada, y una de las cosas que a mí más miedo, no miedo, pero que te da como más angustia, es cuando el admin team va mirando a ver quién lo ha hecho bien y llegan a tu puerta y le dan así fuerte a la manilla y suena como que están intentando abrir. Y claro, hay veces que... Porque si te avisan de, bueno, hoy tenemos lockdown drill, dices, bueno, vale, pues ya está. Pero, por ejemplo, un día no nos avisaron y, joder, yo me acojoné. O sea, siempre piensas, va, será, pues, una, ¿sabes?, de prueba. Pero, ¿y si no? Entonces, bueno, yo la verdad que en mi escuela me siento bastante segura, por no decir... Bueno, sí, vamos a dejarlo en bastante porque mi clase es la primera en el pasillo y claro, pues eso no da tanta seguridad. Pero nosotros tenemos un policía que está siempre paseando por allí por los pasillos y tal, armado. Hoy en vez de uno eran 2, porque uno de los problemas cuando hay un tiroteo de este estilo es que hay una cosa que se llama spread the gunshot o algo así. O spread the shooting. Y es como que dicen que la gente se contagia y entonces pues más gente hace lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con todos los actos terroristas? En su mayor medida. Pues no sé, el tema de las armas es bastante peculiar. Me preguntaba una chica por Instagram que lo leí hoy cuando me levanté a las 6 de la mañana que me decía, ¿te sientes segura? ¿Nos puedes dar algún consejo para elegir una escuela segura? ¿Cómo podemos hacer? Digo, es que en realidad no hay ningún consejo porque nunca sabes dónde va a pasar. Nunca sabes si en una ciudad grande es mejor, es peor, si en un pueblo es mejor, es peor. Este caso de Uvalde es un pueblito pequeño. Nosotros, armas como tal, no sé si lo contamos en algún directo, pues nunca hemos visto así ninguna o a nadie con un arma. Solo una vez, el primer año, en la zona de fiesta y tal, a una persona que no tenía muy buena pinta. Pero pues yo, eso, a los policías estos que pasean por el cole y todo eso, pero nunca hemos visto a nadie así que digas que esté pagando la gasolina y tengo un arma, por ejemplo. Sí que es verdad que en el cole, pues claro, con todos estos drill y con todas estas cosas, pues yo ya tengo una cosa por dentro que muchas veces lo pienso y digo, madre, ¿qué haría ahora si me pasase esto? También es verdad que yo soy muy paranoica. Entonces, pues bueno. Pero sí es algo que piensas. ¿Qué pasa con todo cuando ocurre un acto así? Bueno, pues que sí, los primeros días todos estamos como ay, y luego pues se te olvida. Y se te olvida mirar las puertas y se te olvida todo eso que a mí pues se me olvidó. Entonces, os vengo a contar una historia que me pasó el otro día, en la anterior práctica que hicieron de lockdown.
no habían avisado, entonces solo dijeron las cosas por megafonía. Y dije, ¡ah! Claro, ¿qué pasa? Que yo todas las mañanas no compruebo que la cerradura está abierta o cerrada. ¿Por qué? Porque si tú tienes la cerradura echada, o sea, tiene como cierto punto que tú cuando cierres la puerta, esa manilla no va a funcionar y no va a abrir la puerta. Así es como se supone que deberíamos tenerlas. Yo soy de España. No estoy acostumbrada a que la gente tenga armas, ni a tener que estar en estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se me olvida comprobar eso. Justo el día que había el lockdown, se me había olvidado comprobarlo. Y yo soy la primera clase, entonces no me da tiempo a salir. Imaginaos que la puerta está aquí, ¿no? La puerta abre hacia afuera. Tengo que pillar las llaves, salir, cerrar un poco la puerta, meter la llave, hacer todo eso, quitar la llave, cerrar la puerta. Bueno, pues de la que estaba yendo a hacerlo, ya había puesto a todos los niños en una esquina, de la que estaba yendo a hacerlo, escuché a las de la office, o sea, las del admin team que salían. Y dije, mierda, me van a pillar, que no lo tenía comprobado. ¿Qué hice? Cerré la puerta así rápido y me quedé sujetando la manilla así desde dentro para que si intentaran abrir, que no pudieran. Si esto hubiera sido de verdad, mis 21 niños estarían muertos junto conmigo. Porque seguramente si la persona está intentando entrar y ve mi brazo ahí, no lo ve, pero siente como mi mano sujetando, pues va a intentar abrirlo más, yo creo. Hoy estaba hablando con mi compañera, que es americana, y yo le decía, porque ella me decía, es que yo creo que una de las soluciones sería armar a los profesores. Y yo como... Me dice, solo algunos que se sintieran capaces, con un entrenamiento, con tal, no sé qué. Y digo, ¿y no crees que en realidad eso lo que hace es que haya más armas? O sea, que si el profesor está ido, que también puede pasar, cometa él una masacre. O que si los niños entran en algún momento de que es su profesor el que está armado, porque el profesor está completamente capaz, etc, le puedan quitar ese arma de la clase en algún momento y puedan hacer algo. O sea, cuantas más armas tengas en la escuela, más riesgos estás poniendo, ¿no? Y ella me decía, ya, pero si por ejemplo el profesor es el que está armado, se vuelve loco y empieza a disparar, yo que también estoy armada puedo salir y dispararle a él. Y digo, joder, ¿y no es más fácil prohibir las armas? En vez de tener que estar armando a todo el mundo, ¿no es más fácil quitar armas? ¿No es más fácil controlar quién tiene las armas y quién no? Por ejemplo, creo que hay como una... No sé cómo se dice, pero vamos, un documento que presentaron al Congreso aquí en Estados Unidos, que se llama la HR 8 Bill, creo, no lo sé, fijo, y que viene a ser como el control de armas, o sea, el control de a quién se les dan, que no se puedan comprar en cualquier sitio, que tengas que tener como una información tal. Y creo que está parado y que no se está votando sobre ello. Lleva 2 años parada. Entonces, no sé, quizás habría que empezar a pensar un poco en todo eso. Compartí también por stories una cosa que decía un político muy real, que decía, somos el único país en el que está pasando esto. Hay que solucionarlo, o sea, ¿por qué será? Y yo pienso para mí, joder, pues ¿por qué? Pues porque sois el único país que permitís las armas tan fácilmente a cualquiera. Desde mi punto de vista, ni yo tengo la razón, ni sé lo que es lo correcto. Yo hablo de mi punto de vista. Si hay alguien que crea que lo mejor es armar a todo el mundo, pues oye, ese es un punto de vista tan válido como el mío. No sé vosotros, pues, qué opinión tenéis al respecto. Creo que la mayoría de vosotros, siendo de España, tendréis una idea, pues, parecida a la mía. ¿Que da miedo estar en un cole cuando pasan estas cosas? Sí. ¿Que te forman para estas cosas? Y que yo tuve un curso que ya os contaba, ya os enseñé por Instagram, de que te decían que pues a veces igual tienes que priorizar niños de... O sea, 7 niños que 17, y entonces tienes que salvar a 7 y dejar morir a 17, también. Que... pues no sé. Que mi compañera me contó que tuvieron que ir a un training en persona, que la gente salía vomitando y llorando de lo exhaustivo que era. Pues también. O sea, son cosas que hay. Estados Unidos tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Pues que también es una realidad que aquí se vive, que también es una realidad el que la mayoría de la gente aquí es pro armas. Pues eso, ya os digo, mi compañera o nuestros amigos, o sea, es gente que dice, bueno, yo es para protegerme. Entonces, claro, la idea de, oye, pues que nadie tenga armas es como, bueno, sí, ya, pero como sí las hay, pues yo las tengo. Entonces, al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno, eso, que también son realidades y que son cosas que hay aquí mismo.
I die, I'ma ride